El siguiente video trata acerca de cómo comparar dos grupos o dos poblaciones a través de la diferencia de sus medias. Lo vamos a hacer en forma inferencial, tanto vía el test de hipótesis o también del intervalo de confianza. Comparar dos medias se trata de comparar observar bajo dos condiciones experimentales dos situaciones. Para ello vamos a separar dos casos, el de muestras independientes y el de muestras de pares. En las muestras independientes, las unidades de muestreo son distintas, en general bajo dos condiciones que se quieren comparar. Los tamaños de cada grupo en la muestra pueden ser iguales o distintos. Por ejemplo, si queremos comparar el ingreso asalariado medio en un grupo de hombres respecto al ingreso asalariado medio respecto a mujeres. Estos test en el ámbito de marketing digital se los conoce como test AB. Generalmente se implementan cuando se quiere medir la eficiencia de una aplicación o de una página web en dos condiciones distintas, por ejemplo, con dos diseños diferentes. Les recomiendo leer esto en la Wikipedia en inglés porque la versión española es un poco imprecisa. Lo que importa en muestras independientes, como su nombre lo dice, es que la muestra de un grupo es independiente de la del otro. En el caso de muestras de pares, lo que sucede es que se realizan dos mediciones sobre una misma unidad muestral. Por ejemplo, una unidad muestral puede ser una persona y se la mide antes de una dieta, después de una dieta. Puede ser un auto con combustible, con aditivo y el mismo auto sin aditivo, etc. Necesariamente el tamaño muestral es el mismo porque tengo una cierta cantidad de unidades de observación a las que se las mide en dos oportunidades. El caso típico es la reducción media de peso para personas que están haciendo una dieta. Entonces, se toma una muestra de personas, cada persona es pesada antes de comenzar la dieta y la misma persona es pesada luego de concluir la dieta o al determinado tiempo. Ese es el caso clásico. Es decir, que sobre una misma unidad muestral tengo observaciones de cada una de las dos condiciones que me interesa comparar. Por lo tanto, no son independientes esas observaciones dentro de cada unidad muestral. Los procedimientos a seguir para comparar las dos situaciones van a ser distintos según sean muestras independientes o muestras de pares. Entonces, lo primero que hay que distinguir es la situación experimental de la que se trata y las unidades muestrales. Una vez que tenemos perfilado el tipo de experimento, si se trata de muestras independientes o de pares, tendremos que realizar un test de hipótesis o un intervalo de confianza, cada uno con los métodos habituales. Es decir, si se trata de test de hipótesis, vamos a establecer las hipótesis del cliente, vamos a modelizar la situación en términos probabilísticos, vamos a establecer en términos de ese modelo las hipótesis estadísticas para luego poder elegir un estadístico de prueba y tener idea de su distribución de ese estadístico de prueba cuando la hipótesis nula es verdadera. Con ello se construye una zona de rechazo y se toma una decisión a partir del nivel de significación o con el p-valor observado en la muestra. Finalmente damos respuesta en términos del problema, o sea, nuestro método usual. Tratemos el caso de muestras independientes. Vamos a modelizar la situación y enunciar las hipótesis. Vamos a tener un grupo en situación experimental 1,
que estará medido por las variables aleatorias x1, x2, xn1, asociadas con una esperanza mu1 y una varianza sigma 1 cuadrado. Un segundo grupo, en la otra situación experimental, que estarán medidos por variables aleatorias I1, I2 y N2. Este fenómeno en este grupo estará asociado con una media mu2 y una varianza sigma 2 cuadrado. Lo que importa es que las mediciones x y son independientes de las mediciones de las y sub i. Entonces lo que nos va a interesar es tratar de averiguar si hay igualdad en las medias poblacionales, es decir, si mu1 es igual a mu2. Esa va a ser nuestra hipótesis nula. Una hipótesis nula de este tipo es equivalente a que la diferencia entre mu1 y mu2 es cero. Simplemente hacemos el paso algebraico de restar mu2 en ambos miembros. Vale la pena aclarar que es totalmente equivalente también a hacer mu2 menos mu1 igual 0. Es solamente una elección, pero hay que ser consistente a lo largo de todo el ejercicio. Para esta hipótesis nula de la diferencia igual a 0, tenemos como siempre las tres alternativas posibles. Las unilaterales por mayor o por menor que 0 y la bilateral distinto de 0. También podemos pensar en una hipótesis nula un poco más general, donde planteamos que la diferencia sea un valor cualquiera de sub 0, un número real. Para este tipo de hipótesis nula, las tres alternativas habituales, por mayor, por menor o por distinto de d sub 0. Vamos a tomar el caso general, es decir, el más general de todos, donde la diferencia mu1 menos mu2 sea d sub 0 como hipótesis nula, y vamos a construir el estadístico de prueba. La regla de construcción, como siempre. Comenzamos con el mejor estimador que tenemos a mano de mu1 menos mu2, que será x barra menos y barra. Y acá, atención, hay que ser prolijo con la denominación del parámetro poblacional y en qué orden va en la cuenta. Entonces, mu1 está asociado con x raya y mu2 con el promedio de las IES. Así que hay que respetar ese mismo orden. Una vez que tomamos el mejor estimador que tenemos, lo vamos a estandarizar con la diferencia que quiere ver la hipótesis nula. Es decir, tomamos al estimador, le restamos lo que pretende ver la hipótesis nula y lo dividimos por el error estándar del estimador. Es decir, nos queda x raya menos y raya menos d 0 dividido el error estándar de x promedio menos y promedio. ¿Para qué lo hago? Para tener un estadístico de prueba centrado en 0 y con desvío 1 si es que la hipótesis nula es verdadera. ¿Por qué necesito eso? Porque es en el terreno que puedo definir las distribuciones de ese estadístico de prueba. El detalle que debemos recordar es que el denominador no debe tener parámetros desconocidos. Entonces, si en mi modelización las varianzas son conocidas, se termina acá, con los reemplazos usando sigma 1 y sigma 2 en donde corresponda en el denominador. Pero si no se conocen las varianzas, hacemos nuestra táctica habitual en estadística, reemplazar lo desconocido por sus estimadores. En este caso va a aparecer un detalle técnico que no había aparecido en los casos de una sola muestra. Entonces, vamos a definir un poco mejor la elección del estadístico de prueba. Ya vimos que es x raya menos y raya menos d 0 dividido el error estándar de x raya menos y raya para una hipótesis nula donde la diferencia sea de sub 0. Lo que nos queda determinar a partir de diferentes condiciones de qué se trata el error estándar. Y para ello recurrimos a nuestro conjunto de preguntas.
Bajo este modelo, recordemos, vamos a hacer la primera pregunta, que es si ambas muestras son normales. En el caso que sí, la segunda pregunta es si conozco las varianzas, ambas. Si sí, ya está. Es simplemente reemplazar en el error estándar el sigma 1 cuadrado y el sigma 2 cuadrado, que son números. Entonces tenemos nuestro estadístico de prueba. Si las varianzas, en cambio, no son conocidas, tengo que hacer una pregunta que no hacía antes, que es si las varianzas son iguales. En el caso de que sí, acá aparece el detalle técnico. El denominador es un estimador combinado de la varianza en ambas muestras por la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. ¿De dónde sale esto? Si las varianzas son iguales, quiere decir que la varianza de xy y la varianza de y sub i son la misma cosa. Es decir, estoy estimando la misma varianza con dos muestras distintas. Aprovecho la información y la reúno toda en un único estimador, que vamos a llamar estimador combinado. Entonces, ese estimador combinado, que es SP cuadrado, tiene la suma de cuadrados que corresponde a las x más la suma de cuadrados que corresponde a las y's, dividido los grados de libertad, que en este caso son n1 más n2 menos 2. En el caso de que las varianzas no sean iguales, no vamos a ver este resultado en este curso. Lo que continúa es cuando ambas muestras no son normales, la pregunta que tenemos que hacer es si ambas muestras son grandes. En el caso que sí, reemplazamos en el denominador el error estándar por lo que se trate. Si las varianzas son conocidas, serán sigma 1 cuadrado, sigma 2 cuadrado, pero el caso más habitual será cuando no conozco la varianza y la reemplazo por sus estimadores respectivos, S1 cuadrado dividido n1 más S cuadrado 2 dividido n2. Y en el caso de que alguna de las muestras no sea suficientemente grande, no vamos a tratarlo en este curso. Bueno, definido el denominador que nos estaba faltando, vamos a estudiar la distribución de ese estadístico de prueba suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, si ambas muestras son normales y las varianzas conocidas, el estadístico de prueba al que arribamos es una variable aleatoria que tiene distribución normal estándar, por eso podemos llamarlo z. Repito, siempre bajo la hipótesis nula verdadera. En cambio, si las varianzas no son conocidas y son iguales, el estadístico de prueba al que arribamos es un estadístico del tipo T de student con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Recordemos que es en este estadístico que aparece el estimador combinado de la varianza. En el caso de que ambas muestras sean grandes, en cualquiera de las dos versiones con varianzas conocidas o desconocidas, el estadístico de prueba, en cualquiera de los dos casos, recurriendo al teorema central del límite, tiene distribución normal estándar. ¿Qué es lo que resta para terminar de definir un test de hipótesis? Bueno, si es con nivel de significación, a partir de él determinar la zona de rechazo. Si no es con nivel de significación, valorar el estadístico de prueba y calcular el p-valor. En cualquiera de los dos casos, tomar una decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y por último, a partir de esa decisión, dar los resultados en un informe en términos que sean comprensibles a un cliente no informado en estadística. Si se trata de construir un intervalo de confianza,
sabemos que la clave está en determinar un pivote para el estimador que es para el mu1 menos mu2. ¿Cómo se construye un pivote? Bueno, arrancamos con el mejor estimador de la diferencia de medias poblacionales, es decir, de mu1 menos mu2. Y el mejor estimador será x barra menos y barra, con la misma salvedad que antes. Precaución al tomar el orden del estimador de acuerdo a cómo fue introducido el parámetro poblacional en la fórmula. Es decir, si a mu1 le corresponde x barra y a mu2 le corresponde y barra, irán en ese orden en la combinación lineal. Una vez que teníamos el mejor estimador de nuestro parámetro, lo estandarizamos con centro, en este caso, en mu1 menos mu2, y dividido por el error estándar de ese estimador. ¿Para qué lo hago? Para tener un pivote con centro en 0 y desvío en 1, que es el tipo de estimador que puedo manejar. Recordar que el denominador no tiene que tener parámetros desconocidos, lo mismo que antes. Si son datos las varianzas de cada una de las muestras, se reemplazan en el error estándar y se termina ahí la elección del pivote. Y de no conocer las varianzas, se reemplazan por sus estimadores con el consabido detalle técnico que comentamos para el caso de test de hipótesis. Como siempre, una vez que uno definió el pivote, es necesario dar la distribución del mismo. Entonces, bajo el modelo que estamos trabajando, con las X con centro en mu1 y varianza sigma 1 cuadrado, con las Y's con centro en mu2 y varianza sigma 2 cuadrado, y además las X independientes de las Y's, vamos a iniciar el camino de las preguntas. La primera es, si ambas muestras son normales, preguntamos por las varianzas si son conocidas. Si son conocidas, el pivote va a tener la forma x barra menos y barra menos mu1 menos mu2 dividido la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. Esto tiene distribución normal estándar. Si las varianzas no fuesen conocidas, la pregunta que cabe es si las varianzas son iguales. De ser iguales, utilizo en el denominador el estimador combinado de la varianza. Entonces me queda un pivote de esta forma, x barra menos y barra, menos mu1 menos mu2, dividido SP por raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2, donde SP cuadrado es el estimador combinado de la varianza. Esto tiene distribución T con n1 más n2 menos 2 grados de libertad. El caso de las varianzas distintas no lo vamos a tratar. Y si ambas muestras, alguna de las muestras no son normales, lo que vamos a preguntar es si ambas muestras son grandes. En el caso de serlo, el reemplazo en el denominador será o por la varianza conocida o por el estimador, y en cualquiera de los dos casos, el pivote que estamos planteando tiene distribución aproximadamente normal 0,1. El paso final para el intervalo de confianza. Bueno, para un intervalo de nivel 1 menos alfa para un parámetro θ, se puede definir como el estimador de θ más menos un margen de error. Esto solo es válido cuando θ es una media poblacional o una combinación lineal de medias poblacionales, no para otro caso. En nuestro caso, θ es una combinación lineal de medias poblacionales, mu1 menos mu2. Por lo tanto, su estimador será la diferencia de los dos estimadores, x barra menos y barra.
Ese es nuestro tita estimado. Y el margen de error, recordemos que es un valor crítico por el error estándar del estimador de tita. El valor crítico depende directamente de la distribución del pivote. En nuestro caso, vimos que o era del tipo Z alfa sobre 2 o del tipo T alfa sobre 2. Y en el caso del error estándar de tita sombrero, es el denominador del pivote. Ya vimos que podía ser conocido o estimado. Y aquí termina la diferencia de medias para muestras independientes.